En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, este domingo nos encontramos, que coincide con la vigilia del nacimiento de nuestro Señor. Y por eso se celebra la misa de la vigilia, de la Natividad. Y el Evangelio nos trae ese gran misterio, doble misterio, podríamos decir así, de esa noche oscura de San José, ante el desconocimiento de la encarnación, operado por obra del Espíritu Santo, y de ese matrimonio santo y puro, virginal, pero verdadero matrimonio entre San José y la Virgen María, que por cierto eran primos hermanos. Esto no lo dice ni Santo Tomás, pero lo dice el gran reconocido exégeta por todos, por lo menos en la época cuando estaba en el seminario en Ecón, de Cornelio Alápide, que se remonta a información que él tiene desde la primitiva iglesia a través de los santos padres, y que la gran mayoría de los teólogos lo había olvidado, y por eso la doble genealogía, la de San José, por un lado, ya que era primo hermano, es decir, Santa Ana, Jacob, el papá de San José, y Sobé, la mamá de Elizabeth, la prima de nuestro Señor, de Nuestra Señora, eran hermanos. Alfeo era hermano de San José, casada con una María, y de ahí Salomé, y toda la otra descendencia, de la cual viene San Juan Evangelista y Santiago Apóstol. Pues bien, quedando esto fuera de duda con ese testimonio y resolviéndose todas las cuestiones legales y no legales, y eso explica la doble genealogía, ¿no? Porque al hablar de Santa Ana, esposa de San Joaquín, entonces estaba poniendo también la genealogía de San José, que era hermano de Santa Ana. Y pues bien, eran verdaderos esposos. Ahora, para entender esto, y más en nuestro siglo, que tiende todo a carnalizar, lo espiritual lo carnaliza en vez de lo espiritual carnalizarlo. No nos olvidemos que el matrimonio es de institución natural en el paraíso. Desde que Adán fue creado y de su costilla sacó a Eva, era la esposa legítima de Adán, aunque los hijos vinieron después, fuera del paraíso, pero eran esposos virginales. Y el pecado no fue de sexo, fue de orgullo, de desobediencia, por el árbol de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento en la determinación de lo que es bueno y malo, un pecado de gnosis, como lo explica muy bien el padre Membiel. Pues bien, eran verdaderos esposos virginales en el paraíso. Los hijos vinieron después. Entonces, ¿cómo es que una virgen, y San José tan virgen también,
puedan constituir verdadero matrimonio, si el matrimonio comúnmente es la unión de los cuerpos para la procreación, los hijos. Es que esa definición hay que saberla contextualizar, porque así a dicha puede ser y no ser. Y a veces por resumir las cosas, las rebajamos. Santo Tomás de Aquino explica que la esencia del matrimonio se opera por la unión de las almas. Y pone no animarum, sino animorum, de los ánimos. Pero no es el ánimo que yo tenga, sino el espíritu, para subrayar más el aspecto espiritual del alma y de esa unión espiritual indisoluble de las almas como espíritus, y por eso pone animorum. Yo creía que era un error de tipografía, pero no. Entonces expresa más esa unión del alma espiritual, indisolublemente, creando un vínculo conyugal, cópula conyugal, que no hay que confundir con cópula carnal. Cópula es lazo, unión. Y primeramente el matrimonio es unión conyugal. No es primeramente unión o cópula carnal, sino primeramente vínculo conyugal o cópula conyugal de las almas. ¿Para qué? Prometiéndose indisolublemente, mientras vivan, hasta que la muerte los separe, indisolublemente, la mutua fidelidad en aras de la procreación. Y estas cosas, lamentablemente, ni en el seminario Enecón las han explicado. Y los curitas vemos que del matrimonio, cuando entra el tema, se quedan con lo poquito, pero no. Se lanzan a elucidar el problema para que los fieles tengan una claridad doctrinal, una luz en el misterio de las cosas de Dios y en este santo matrimonio virginal. Entonces no es la simple unión de los cuerpos, en primer lugar, ni la entrega de los cuerpos, es la entrega del derecho a los cuerpos en aras de la procreación, que es muy distinto el derecho y el uso. Y evidentemente que el sacramento del matrimonio, una vez elevado por Cristo en la boda de Caná, de ese matrimonio legítimo de orden natural, del cual fue también parte el de los judíos en el Antiguo Testamento y el de la Virgen y San José, que no era un sacramento, pero fue elevado después a sacramento en las bodas de Caná. El sacramento no es la cópula carnal, eso lo tenemos bien clarito, ¿no? Vemos cómo al elevar nuestro Señor ese contrato natural legítimo, al tener el concepto sacramental, ahí, aunque no entendamos mucha teología ni filosofía, nos damos cuenta que el sacramento del matrimonio no es la cópula carnal, es la cópula conyugal, de la unión de las almas, en la mutua entrega y aceptación
de la potestad a los cuerpos en aras de la procreación. Pero primeramente es el vínculo de esas almas que se unen indisoluble y sacramentalmente, prometiéndose fidelidad. Y esto, que yo sepa, ni los manuales lo tocan con claridad y a fondo. Se van a veces en muchas distinciones que son buenas, pero que van yéndose a veces por la tangente, porque la esencia, el principio, no ha sido dilucidado, captado. Y después vienen los problemas de demostraciones y de objeciones, y vienen los enredos, para después explicar en qué consiste el consentimiento matrimonial. Entonces, que nos quede claro la definición primigenia de Santo Tomás. La unión de las almas en vínculo indisoluble de mutua fidelidad, con el objetivo de la procreación. Entonces, Santo Tomás dice que el consentimiento matrimonial, y esto lo dice también León XIII y Pío XII, no es la cópula carnal, porque evidentemente no es el sacramento eso. La cópula carnal es un efecto de la potestad, del derecho a la cópula, pero no es la cópula. Una cosa es el derecho, la potestad, la causa, y otra cosa es el efecto, el uso. Y así como el efecto está implícitamente en la causa, así el consentimiento a la cópula carnal está implícito en el consentimiento a la cópula conyugal, la unión de las almas, indisolublemente hasta que la muerte los separe. Porque cuando uno se murió, ya no hay el alma del otro, entonces, evidente. Por eso el matrimonio es hasta la muerte, pan y cebolla hasta la muerte. Cosa que hoy, ni pan ni cebolla, ni muerte menos. Es hasta que a mí me vaya bien con la chica, mientras nos querramos, mientras me dure el zapato y cuando ya lo cambio, como me dijo un musulmán. Pero los católicos pensamos eso, y los tradicionalistas. Entonces es el derecho a la cópula, no la cópula. Y ese derecho está basado en el vínculo de la unión de las almas. Porque si no hubiera el vínculo, no habría el derecho. Y sin el derecho, no habría el uso. Porque la simple fornicación, que es el uso de la cópula carnal, no crea ni sacramento ni matrimonio. Así de claro, se entiende, ¿no? Cuando uno lo como dicen los médicos, que ponen una solución de contraste para que se vea. Porque a veces es difícil de inteligir, no porque sea difícil, sino porque no estamos habituados, y el mundo de hoy con televisión, internet y la chichalandia nos deja la cabeza peor que una merienda de negros, con perdón de los negros. Entonces, vemos que si el consentimiento
que se da en el matrimonio, como dice Santo Tomás, es explícitamente al vínculo conyugal, de la unión de las almas indisolublemente prometiéndose mutuamente fidelidad. Por eso el pecado del adulterio, que es más grave que la simple fornicación. Y la cópula carnal va implícita. Entonces no es un consentimiento explícito el matrimonio en la cópula carnal, sino que es un consentimiento explícito en la cópula conyugal de las almas e implícitamente en la cópula conyugal. Si esto lo entendemos, entenderemos todo, no hay problema. Si no lo entendemos, sí hay problema. Y por eso Santo Tomás dice cómo San Juan Evangelista, que se casó en las bodas de Caná, aunque esto no lo saben los curitas por ignorantes, y no culpa de ellos, la culpa no la tiene el chancho, sino el que lo alimenta, como dicen en la Argentina. No lo tienen los seminaristas, después sacerdotes, sino quien los alimenta. La mala doctrina que viene de profesores mediocres. ¿Qué vamos a hacer? Porque no estudian ni conocen menos a Santo Tomás de Aquino. Y se van con los manualitos. Y los manuales son un pálido reflejo de la profundidad doctrinal de Santo Tomás en los temas que él trata. Entonces, como San Juan Evangelista, y lo repite aquí en la Suma Teológica, otra extrañeza porque ¿a dónde lo dice en la Suma Teológica? ¿Y qué dice? Justamente que como San Juan, virgen, mentalmente y corporalmente, porque uno puede, la virginidad es mental y corporal, no solamente corporal. E incluso la corporal, dicho sea de paso, se puede perder como una virgen deflorada por el verdugo romano que la martiriza. Porque no podían matar mujeres vírgenes. Había que desflorarlas. Y seguían siendo tan vírgenes porque no consentían en la polución que podía haber. Eso decía San Agustín sobre las vírgenes. Y por eso porque lo que quita la virginidad es justamente el deseo, la polución, o como le quieran llamar, carnal, voluntario, querido. Entonces por eso se podía perder la corporal. Y de hecho, todas o casi todas de las que murieron vírgenes, masacradas. Si era que no la mataba una bestia. Pero si le tocaba decapitarla, el verdugo, ya vemos, los romanos eran así. Bárbaros, pero qué religiosos. A una virgen no la mato. La desfloro y ya la puedo matar. Qué bien. Qué bárbaros. Pero a ver, como la parte religiosa, pero supersticiosa del pagano. Que quedan muchos cristianos. Ojo, no somos mejores, somos peores de burros y de brutos. Y de salvajes y de paganos. Porque tenemos más luces, pero no se ven reflejadas en las obras ni en la conducta. Entonces, ¿cómo es que San Juan, que se casó en las bodas de Caná, como dice ya San Jerónimo, y que Santo Tomás trae
en su prólogo al comentario de San Juan, lo trae y también él dice, de las bodas de Caná, el virginal San Juan. ¿Y cómo pudo ser virgen si consintió en la cópula carnal explícitamente? No lo era por lo menos mentalmente. Justamente porque el consentimiento explícito no es en la cópula carnal, sino en la cópula conyugal del vínculo de las almas indisolubles, en la mutua fidelidad, en aras a la procreación, pero como efecto, no como causa del vínculo, de la unión. Porque como ya dije, no toda unión de cópula carnal, fornicación, es matrimonio, eso queda claro, ni menos sacramento, eso queda claro. ¿Qué es lo que se da entonces? El derecho, cosa que hoy ni las católicas tradicionalistas parece que lo tienen claro, porque yo me caso, pero tú, ¿derecho a qué? Ah, no, te puedo dar el uso, pero el derecho no. ¿Tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Che, eso es muy común. Y digo che con doble sentido, porque en la Argentina eso predomina. Aunque de manera subrepticia, pero está. No se ve, pero ahí anda. Y en todo el feminismo, y en la concepción que hay hoy del matrimonio. Y por eso en la legislación imbécil, hasta llevan a un marido a la cárcel porque la acosó a la propia mujer y que la violó. Un marido jamás puede violar a su mujer, porque ella le dio el derecho. Otra cosa es que ella no pueda y esté enferma o incapacitada, pero yo no puedo decir que la violó. Eso es de imbéciles. Y una legislación que haga eso es que no ha entendido cuál es el matrimonio, ni naturalmente ni sacramentalmente, mucho menos. Entonces queda claro que el consentimiento explícito a la cópula carnal no es lo que constituye el matrimonio. Sino el derecho a el uso. El derecho que da como causa el uso como efecto. Entonces se puede casar uno virginalmente, como San Juan Evangelista en las bodas de Caná, y como San José y la Virgen, siendo vírgenes y permaneciendo vírgenes, y como San Enrique, emperador germano romano, con Santa Cunegunda, que la devolvió virgen después de toda una vida de matrimonio a los padres, y siendo emperador que tenía por obligación del imperio tener un sucesor, pero prefirió quedar virgen con la mujer que se había casado y no había tocado. ¡Qué santidad! Increíble. Entonces tenemos un ejemplo concretísimo, real, que Dios lo deja para que por lo menos podamos entender el matrimonio de San José y de la Virgen María. Puro, casto y virginal. Y por eso Santo Tomás lo dice en dos palabras, refiriéndose al matrimonio de San José y de la Virgen. En la tercera parte de la Suma Teológica, capítulo 29. Che, me estoy volviendo un bocho. No, el Alzheimer parece que se ha invertido, pero bueno.
Ya que me acordé, no, si lo estuve viendo hasta anoche, para que no se me olvide. ¿Y cómo decir esto? Porque yo lo tengo clarito en mi cabeza, o medio claro. Pero ¿cómo lo digo? Para que la gente lo dijera. Ahí el problema. Y lo puedo tener muy clarísimo. Pero ¿cómo lo expreso? Y cuando no hay cátedra de esto en los sermones, ni de los antiguos ni de los modernos, porque nadie le mete el diente. Claro, Kempis, fervor, devoción, sin inteligencia, brutos, animales. ¿Qué vamos a hacer? Y el que me quiera retrucar del Kempis, que salga. Porque eso ha corrompido la espiritualidad en la iglesia. Y que viene de la devoción moderna, de ese voluntarismo nominalista. Así de claro. Aunque muchos, bueno, tenían otro concepto. Pero estamos obligados hoy ya a purificar los conceptos y a dar la batalla teológicamente, con doctrina tomista y nada más, que es la doctrina católica de la Iglesia. Así de claro. Porque Santo Tomás de Aquino es el gran doctor común de la Iglesia universal. Por encima de todos los otros doctores, aún del gran San Agustín, del cual Santo Tomás toma mucho acopio. Pues bien, entonces ya me olvidé por dónde iba. ¿Ven? Se reinvirtió el Alzheimer, ahora va por donde es. Pero bueno, de todos modos, lo que importa no son en la palabra o el ejemplo que estaba diciendo, sino el contenido. Entonces queda claro que dice Santo Tomás que el consentimiento de la Virgen y de San José en el matrimonio fue explícito en el vínculo conyugal de esa unión de las almas en la mutua fidelidad. E implícito en la cópula carnal, que está implícito en el contrato, por lo cual no es necesario que ellos piensen actualmente, expresamente, en la cópula. Y el consentimiento en la cópula entonces no es explícito, es implícito. Y si a Dios le place. Eso lo dice sintética y concretamente Santo Tomás. Por eso pudo haber habido, y lo hubo, ese matrimonio virginal. Claro que hoy los novios van pensando y van más pensando en la luna de miel. Bueno, está bien, yo no me meto ahí. Si la miel es dulce, que alabado sea Dios. Pero que entiendan cuál es la cosa, cuál es la causa, cuál es la esencia. Y para que así se espiritualice esa unión conyugal y carnal, de modo sacramental, porque el sexo, la cópula sexual, carnal, está ordenada en el ser humano, en el hombre, no en los animales, porque no hay matrimonio, pero en el hombre, al matrimonio. Ese es el concepto que no tenemos por esta inmoralidad que hoy planea por doquier, carnalizando sexo y contrasexo. Y por eso los homosexuales no se pueden casar.
Y por eso los amigos o los simples hermanos que se quieren mucho no se pueden casar. Porque esa relación de amistad no es suficiente. Porque está implícitamente ordenada la procreación. ¿Y qué procreación puede haber entre dos mujeres o dos hombres? ¿O qué procreación puede haber entre el amor filial de dos santos hermanos? ¿O de dos amigos? ¿Se dan cuenta? Como la cosa hay que saberla armonizar para que quede balanceada y no tironeada de un lado o del otro, estúpida e ignorantemente, por culpa del mismo clero. Y que salga el imbécil de Monseñor Córdoba de aquí, amigo de Ordóñez, a decir, es tendencia natural, tu abuela, y a decir que los apóstoles no sabemos. Entonces yo puedo decir, retrucándote, yo no sé si tú eres marica. Perdón, no quise decirlo. Pero que no se me ponga adelante porque se lo digo. Y que por las piernas de Magdalena pasaron muchos hombres, pero no sabemos si fue lesbi. Pero pedazo de canalla. La otra habrá sido una pecadora por el abuso. El uso y el abuso a lo que no tenía derecho. Pero no era una invertida. Pedazo de monseñor degenerado. Y por eso Ordóñez sale hoy, perdónenme, es que yo tengo muchos amiguitos. ¿Y por qué no dices amiguitas? Ah, no, porque le cae la mujer encima. Menos mal. Bueno, un chistecito, pero también para poner las cosas en su lugar. Porque las cosas como son. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cuán virginal fue el matrimonio de estos primos hermanos, San José y la Virgen María. Y el ejemplo de San Enrique, con Santa Cunegunda. Y por eso entonces vemos cómo el matrimonio es una imagen de esa unión mística de Cristo con la Iglesia. Porque hay un vínculo de las almas de Cristo con la Iglesia, pero no es un vínculo de cópula carnal. Y si el matrimonio fuera un vínculo por esencia de cópula carnal, no podría ser ni un sacramento, ni menos imagen mística de la unión de Cristo con su Iglesia, como nos dice San Pablo. Sino por el vínculo de las almas, a través de la fe con la Iglesia, y de lo que hay, y aquí, de la fidelidad de los esposos, que se entregan el derecho sobre los cuerpos, el derecho, porque si una mujer se casa y no entrega el derecho, no se casa, aunque le dé la colita, perdón, el rabo, lo que sea, bueno, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el mismo Santo Tomás, el gran, puro y casto Santo Tomás, que los hermanos, para hacerlo desistir de la vocación religiosa, que querían que fuera abad de Montecassino, claro, la gran abadía benedictina, y no un miserable predicador dominico, le metieron una vieja en cuera en el cuarto. ¿Y qué hizo Santo Tomás? Se le tiró encima con un hierro candente, sobre el cual la otra salió más zumbando, y hizo la señal de la cruz en la puerta. Y viene un ángel y le da el cordón.
que lo hizo angélico también, como casi los ángeles, porque aún teniendo cuerpo, ya era como si no tuviera más la concupiscencia de la carne. Por esa obra heroica. Entonces, Santo Tomás dice que si una mujer dice, yo me caso contigo, che, pero no me tocas, no me conocerás, coñosco, porque de ahí viene otra palabra que no la voy a decir, porque conocer en las Escrituras, cuando se habla de hombre y mujer, es cópula carnal. ¿Cómo va a ser, le dice al ángel San Gabriel, si yo no conozco hombre? ¿Cómo voy a tener un hijo si no tengo marido? Está clarito, la Virgen no era boba. No, eso será obra del Espíritu Santo. Ah, bueno, si es así, hágase. No dice ni si quiero, hágase tu voluntad. Que se haga la voluntad de Dios. Esa humildad, ni si se atreve a decir, como una sierva. Un placet total. De una manera pasiva, pero muy activa. Que es esa pasividad activa que debiera de caracterizar a toda real y verdadera mujer. Pero no voy a entrar en esta cuestión porque, bueno, la dejo ahí apuntada para que. Entonces, ¿se casa? No. Y es una objeción. Y Santo Tomás dice, porque le dicen, eso prueba de que, el contradictorio, la objeción, de que el matrimonio es la cópula, y dice, no. Eso prueba que va no solamente contra el acto, el uso, la cópula carnal, sino contra la potestad, el derecho al uso. Porque si yo me caso contigo, che, pero no me tocas, me mirás y no me tocas, que eso no existe, pero las mujeres hoy día lo dicen y lo piensan y así se casan. Porque están diciendo, yo soy dueña de mi cuerpo. Y lo agencio. Es cuando a mí se me dé la gana, cuando yo quiera. Pero eso de débito conyugal, no, tiene que ser de mutuo acuerdo, che, si no, no va la cosa. Eso no es matrimonio. Entonces dice que no hay verdadero matrimonio porque aunque le está negando que la toque, de hecho, y no le está dando el derecho a que la toque. ¿Eh? La profundidad de la cosa. Pues bien, no voy a seguir porque de pronto yo mismo me enredo por querer explicar más, hago menos, pero espero que más o menos quede claro. Y así entonces el matrimonio de la Virgen y San José fue un matrimonio rato no consumado. Rato quiere decir verificado, efectuado, realizado, pero no consumado en la cópula carnal. Que no es de la esencia del matrimonio. Es del uso, es de la perfección, de la operación, pero no es de la perfección de la esencia. Que viene dada por la forma, que es lo que me constituye la cosa, la res en su especie. Esto es filosofía. Pero bueno, me toca medio decirlo así porque de otro modo como lo sustento. Pero bien, de todos modos vemos cómo entonces se habla de verdadero matrimonio. Sin que haya perdido la virginidad, aún mentalmente, como la de San Juan Evangelista el día de las bodas de Caná. Eso es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. No me lo dice ni Melkerbach, ni Prumer, ni Charrumen.
Pero como en los seminarios lo que se enseña no es Santo Tomás, sino lo que dicen los comentadores de manuales, bueno, que pueden servir como una enciclopedia, me sirve, un diccionario me sirve, pero no me enseña gramática, me sirve. Es distinto, me ayuda. Pues bien, entonces vemos cuán, y es que toca seguir porque falta la otra parte, la noche oscura de San José, verdadero esposo de su prima, carnal, primos hermanos. El ángel le dice, no temas de recibir en tu casa a tu esposa, que lo que de allí es obra del Espíritu Santo. La noche oscura de San José, su prima hermana, su esposa, mujer pura, y la va a dejar. ¿Y por qué, che? Diría alguno, no le dice la Virgen. Porque son los misterios inefables, ese misterio recóndito de la encarnación. ¿Cómo se lo iba a ella a revelar? No se atrevía, lo dejaba en manos de Dios, aún con el agravamen de poder ser tildada de infiel. Fíjense. Y San José, que no sabía ni tenía por qué saber, y no era ningún bruto, porque si fuera un bruto, como los hoy en día, la mayoría de la gente, no, es que es hinchazón, hidropía en el estómago. Y digo bruto porque lo que hacen hoy con la infalibilidad del Papa, es infalible, no se equivoca. No, no es herejía. Eso no es herejía, no llega tanto, no. Es hinchazón nomás. No es cáncer terminal, es una leve conmoción pasajera. Entonces Santo José podía decir, no, es una hinchazoncita. De pronto anoche comió remolacha y se le infló. No. Ante el misterio, y no queriendo difamarla por ser su esposa y su prima, va doble. Así que el que busca una tiene dos tazas. Y ante ese misterio se retira. Porque cuando yo no entiendo algo me retiro, no le doy la explicación estúpida e imbécil, como hacen todos los sedevacantistas viscerales, que no tienen un comino en la cabeza de teología para postular un sedevacantismo teológico dogmático, no infalible, pero dogmático con principios de la doctrina, como conclusión teológica. Eso les planea. Y por eso son unos burros todos los obispos sedevacantistas que yo conozco. Me los tiré a todos, lamento. Y si quieren discutir, discutamos. Pero las cosas como son. Y eso no le da la razón a los de la fraternité. No nos vayamos al otro extremo también de imbéciles, que sigue siendo papa aunque esté preñada de herejías. Entonces San José nos sirve de mucho, patrono de la iglesia, y más en esta iglesia de los últimos tiempos apocalípticos. Por eso lo traigo a colación, aunque me alargue un poco y me tienen que aguantar, pero es para que se vea lo profundo de las cosas y se nos haga luz, aunque sea o pueda ser a veces medio aburrido, pero eso ya ¿qué podemos hacer? Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo San José se retira, la Virgen adolorida no se atreve ni a hablar, porque ¿cómo va a manifestar ese misterio oculto desde toda la eternidad en Dios? Es a Dios que le toca revelarlo. Y por eso viene el ángel, y hasta que no se le aparece el ángel al pobre San José,
destrozado, vuelve sin haber mancillado ni el honor de su esposa, y así pasa esa noche oscura de él. Y vemos que todo esto nos sirve para meditar tantas cosas que nos ayudan a dignificar el matrimonio como sacramento, al ser elevado al orden sobrenatural. Y así poder tener esa imagen de la unión matrimonial con la unión de Cristo con su iglesia. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a meditar y poder medio comprender estas santas y fructíferas verdades que alimentan el alma y nos hacen acercarnos más a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.